Hola, Dios te bendiga, soy la pastora Juliana Monar. Paz y gracia del Señor Jesús sobre tu vida en este precioso momento. Hoy vamos a continuar un tema que es súper importantísimo y es acerca sobre la soledad. Hemos venido hablando sobre la soledad y vemos que la estrategia de Satanás en la vida de los creyentes es marcarlos, es dañarlos, es herirlos y muchas veces para dañar su fe. Para dañar su fe, la Biblia dice que cuando vemos a los niños no tienen problema para creer. De los niños es el reino de los cielos, dice la palabra. Pero Satanás pues trata de dañar lo más profundamente el alma de una persona y aún desde el vientre, como ya lo hemos venido aprendiendo. Entonces, primero que todo, para que cuando esa persona crezca, ese niño se vaya desarrollando, a él le sea difícil creer en Dios, y segundo, para que él dependa de todo lo que active sus emociones y dependa de las cosas que el mundo le ofrece, la sexualidad, el licor, de la rumba, los placeres, de las cosas que el enemigo y el mundo enseña. Luego trata de dañarnos en cuanto a esa percepción de afecto y nos vamos encontrando que nos sentimos amargados. Entonces, entre más amargado Satanás logra hacer a la persona, pues es mejor, porque aunque se convierta a Cristo, entonces esa persona no va a dar el fruto del reino de los cielos. Entonces esa persona va a seguir en el pecado, va a seguir redundando en lo mismo, aunque haya tal vez nacido de nuevo, esa persona va a seguir en la misma situación. Entonces, cuando veíamos tiempo atrás veíamos que todo era liberación. Venga, traiga a la persona, le hacemos liberación, o no, llévela a un encuentro con Dios, que eso es lo que necesita. Pero la persona seguía en amargura, la persona seguía en enfermedad. Y entonces el diablo con eso ya tenía una gran victoria sobre el creyente. Entonces ahí es donde vemos a cristianos con enfermedades, vemos a cristianos con pleitos, vemos a cristianos con mal genio, con obras de la carne, con enemistades. Sí que se ve la enemistad en los creyentes, en los hijos de Dios. Y algo que ha marcado la vida del ser humano y que ahora en Cristo podemos solucionar, pues se llama que la soledad. Vamos a entender todo este tema acerca de la soledad. Por la soledad muchas personas han cometido muchos errores en su vida. Ejemplo, una mujer va y escoge el primer hombre que se le atraviesa. No, es que este es, yo me siento sola, me va a dejar el tren. Entonces lo primero que hacen es ir y lo primero que se les cruza, con ese primero se quedan. Y esas son consecuencias de ¿qué? De la soledad. O en el caso también de un hombre, donde vemos que lo primero que hace es que va y se consigue la primer mujer que le encuentra. Y entonces esas son consecuencias de ¿qué? De la soledad. Entonces aceptan a esa primer persona que se les ofrece, esa primer persona que conocen por el desespero. Pero cuando nosotros miramos la palabra en Génesis, miremos la palabra en Génesis capítulo 19, versículo 8 y 9, miremos qué nos enseña la palabra. Vamos a ver qué nos habla la palabra. Dice así: Génesis 19, 8, 9. En el nombre de Jesús. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Versículo 9. Y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te daremos más mal que aquellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces vemos que aquí está la casa, esta casa estaba rodeada, estaba asediada, y este era un pueblo depravado. Habían jóvenes y habían niños, y entonces como quien dice, lo dice: no, por favor, a ellos no me los toquen,
ellos son mis invitados. Tengo 2 niñas que no han conocido hombre. Entonces, ¿qué fue lo que este hombre hizo con esas 2 hijas? ¿Qué es lo que la palabra acá nos quiere enseñar y que nos quiere ver en lo que sucedió con Lot y sus hijas? Que de parte de este hombre hubo ¿qué? Una desprotección, hubo un abandono. Como quien dice, ellas sintieron de parte de ese papá, no, yo no tengo un papá, yo no tengo quien me cuide y quien me proteja. Eso era lo que ellas como hijas de Lot sentían. Se sentían solas, se sentían sin ayuda, con tanta gente a su alrededor, pero se sentían ¿qué? Desprotegidas. Ahora miramos el versículo 9. Si leemos el versículo 9 dice, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. O sea que despreciaron ¿a quiénes? A las hijas de Lot, a las muchachas. Ellas pensaron, mi papá nos está ¿qué? Nos está ofreciendo y a ninguno les gustamos, ¿verdad? Entonces Lot venía de Ur de los Caldeos, donde las familias eran numerosas y donde no había ningún problema en entregar en sacrificio a un niño o a un hijo. Pedían un niño por familia para sacrificar a uno de esos dioses de la fertilidad. Entonces, si leemos el versículo 14, leamos el siguiente, nos saltamos hasta el 14, dice así, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Vemos que entonces sus yernos pensaban que Lot se estaba burlando de ellos. Ese es el significado de la palabra burlar. ¿Qué significa eso? Reírse a carcajadas. O sea que a los yernos se les pareció que Lot se estaba burlando de ¿quiénes? De los yernos, de ellos. Bromeaban, hacían bromas y eso es deshonrar, reírse de, cuando miramos ese significado. Y entonces, ¿qué vivieron esas hijas de Lot, las chicas, las muchachas? El ser desplazadas, vivieron el rechazo, la violencia. Cuando nosotros miramos Génesis 19:16, leamos Génesis 19:16, dice así, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ejemplo. Entonces, eso lo vemos en muchos niños y familias que tienen que salir de un lugar de un lugar violento, ¿cierto? Ejemplo, cuando vemos a personas que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño, pero si regresamos y nos devolvemos de pronto a esa niñez y la revisamos, entonces ahí vamos a encontrar de pronto la raíz de ese problema. Niños que han tenido que vivir entre tiroteos, muertes, asesinatos, bombardeos tal vez, o cuando un niño vive la experiencia de improntas en su niñez, que les toca vivir de pronto esas violencias, o que el padre golpea a la mamá, que llega a pegarles. Eso ahí hay que entrar a sanarlo, hay que entrar a que el Señor restaure, y el único que puede hacer esto, ¿quién es? El Señor. Entonces, las 2 muchachas, ¿verdad? Pues pierden a su madre y ahora queda Lot con sus 2 hijas. Ahora quedan solas, sin mamá. Y estas 2 hijas, en medio de esa huida, quedaron bajo el temor de ese padre, ¿verdad? Cuando miramos el versículo de allí mismo, del capítulo 19, el 30, miremos qué nos dice el 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces sus 2 hijas dicen de un momento a otro,
nosotras estamos, ¿qué? Solas. Mire lo que le sucede en esta historia que la palabra nos cuenta a estas dos hermanas. Entonces, ¿qué dicen ellas? Nosotras estamos solas al cuidado de mi papá, y empieza el alma de ellas a maquinar, a pensar, estamos solas y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué? Por la soledad empezaron a tomar ellas decisiones. Miremos el versículo 31 y 38. Leamos el 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ahora leamos el 38. Dice así: la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces vemos que los amonitas y los moabitas aquí en esa historia pues fueron los peores enemigos de ¿quiénes? De Israel. Entonces la soledad es imposible que le llegue a un verdadero hijo de Dios, pero si no se enseña a un cristiano, pues va a escuchar la palabra, pero camina por la vida con esa percepción, con ese concepto en donde en su mente de soledad, con ese vacío, con ese temor, en las noches viene el problema, en las noches viene la situación. Le voy a colocar el siguiente ejemplo. El caso de una mujer de 64 años que en las noches viene el problema, dice no puedo dormir, no concilio sueño, sacó cita con psicólogo y el psicólogo le dice es que tengo que mandarte medicamento para poder que concilies el sueño, y ella toma medicamento y dice no, es que yo no sé en realidad yo qué voy a hacer porque yo no puedo dormir. Para poderme tomar un medicamento aproximadamente desde mis 12 años yo sufría de esto, y estas son cosas, son como el fruto de eso que de pronto vivió, de esas experiencias que desde muy pequeña ella pasó, como traumas, lo que les colocaba ahora de ejemplo, traumas en su niñez porque su papá llegaba a pegarle a la mamá, a pegarle a ellos borracho. Entonces estas cosas se quedan y van recorriendo la vida de la persona, y cuando ya la persona tiene cierta edad, en la adultez, de adulto mayor o de joven, se empiezan a notar estas situaciones donde la persona se empieza a sentir no solamente con este problema que viene desde pequeña, sino con una soledad que ella no entiende por qué no puede de pronto sentirse diferente aunque tenga gente que la rodea, por qué se siente sola, por qué se siente solo. Entonces vemos que muchas veces una mujer, ejemplo, también una mujer se quiere casar, pero está amargada, pero se siente sola. Pero primero debe ser ¿qué? Ser sana para poder casarse, y que esa amargura que ella siente, que esa soledad que siente cuando ya esté casada, pues no vaya a afectar ese matrimonio. Primero debe ser sana, pero muchas veces vemos que hay mujeres que insisten, que se tienen que casar, que porque no quiere estar sola, y entonces lo primero que debe hacer es que el orden real es ¿cuál? Primero sanar todo lo que está pasando en su vida, para que cuando ya se case y tenga ese matrimonio, ese hogar, pues no se vaya a destruir a causa de ¿qué? De lo que hay en ella. Entonces nadie va a llenar el vacío que deja la soledad, eso nadie lo puede hacer, sino solamente el Señor. Él sabe qué es la soledad. Hasta Pedro vemos que niega al Señor Jesús. Entonces ese vacío de la soledad iba a cambiar cuando ella que decidiera dejar de buscar una compañía, en el caso de esta mujer, y buscar a Cristo, la verdadera ¿qué? Compañía de nuestra vida. Entonces vemos que estas dos hijas de Lot, cuando miramos la vida de las hijas de Lot, pues como resultado tuvieron un incesto, y ellas procrearon dos personas de lo más que malas, que son los amonitas en la palabra y los moabitas. Fueron las tribus más malas y vendieron al pueblo de Israel. No todas las personas afrontan la soledad de la misma manera. Hay personas que la soledad les sirvió para surgir, para llenarse de valor, para salir adelante. Trabajan desde pequeños,
pero la consecuencia de la soledad siempre estará ahí. Cuando vemos a David le sirvió la soledad. Ese es un ejemplo en la palabra. A él le sirvió la soledad, ¿para qué, pastora? Para conectarse con Dios. Viéndose solo con sus ovejas, pues él dijo, aquí logro conectarme con el Señor. En la soledad aprendió a confiar en Dios. Aprendió, pero vemos en los salmos la exclamación de David que dice, mi alma está en penas, está en una cárcel. Cuando nosotros miramos el libro de Salmos y leemos Salmos 25, 16, 17, dice así, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Una de las cosas que siente el que tiene un estado de soledad, que ya es constante, es el sentimiento de culpa. Ese es uno de los síntomas del que siente esa soledad. El alma le dice, ¿será que pequé y Dios qué? Ay, no me ha perdonado. Y entonces, pero si yo ya le conté a Dios mi pecado, entonces ya le pedí perdón y ya le conté, pero es que me siento mal. Me siento muy mal. ¿Esto pasa por qué? Porque tuvo muchas experiencias. Tuvo muchas experiencias de ¿qué? De soledad en abandono. La de que le dejaron con una familiar, tal vez lo dejaban al cuidado. Cuando creen que los han abandonado también en la escuela. Cuando usted ve que el niño usted va, lo lleva a la escuela y él ¿qué hace? Lo primero que hace es que gritar, llorar, porque se sienten como que los han dejado solos al cuidado de ¿qué? De una persona desconocida. Entonces, usted sí sabe por qué muchas veces vemos que ese niño o esa niña, cuando van, lo dejan allá en el colegio, en el jardín, que sí que pasa esto, nosotros tal vez no entendemos lo que puede producir esa primera experiencia, y esa primera experiencia, pues lo que surge en ese niño, en esa niña, es que se siente solo, se siente como que lo dejaron allá. Entonces el padre o la madre no sabe muchas veces todo el mal ocasionado. Muchas veces los hijos llegan a medianoche a acostarse con los papás y entonces es allí donde nosotros vemos que son marcados por la soledad. Ellos reciben ese impacto de la soledad y nuestra tarea aquí, ¿cuál es con ellos? Es acompañarlos a dormir. Nuestra tarea es orar por ellos, no despreciarlos porque ellos quieren dormir con nosotros. Es de pronto ir y hacerles una compañía a la habitación de ellos, dormir junto a ellos. Es toda esa tarea que tenemos que hacer con nuestros hijos. ¿Y eso qué le va a ocasionar en él, en su alma? Eso le va a ocasionar una firmeza, eso le va a ocasionar una confianza a nuestros hijos, que ellos puedan dormir tranquilos, que ellos no sean marcados por la soledad, porque eso es lo primero que sucede. El alma de un niño necesita ¿qué? Protección, necesita sentirse muy acompañado en todo momento. Eso es lo que necesita el alma de un niño. Entonces, cuando a través de la palabra conocemos las necesidades de un niño y las suplimos en la adolescencia o tal vez en esa niñez, entonces ese muchacho va a ser un muchacho tranquilo, no está lleno de reclamos, no está lleno de odios o de rebeldías. Cuando hay amor por la soledad, es porque algo está pasando en ese muchacho, algo sucedió. ¿Cómo así amor a la soledad? Amor a la soledad es cuando la persona le encanta estar sola. Es la persona que dice, es que a mí me gusta estar solo, a mí me gusta estar sola. Yo no tengo necesidad de estar rodeado un poco de amigos, de amigas. Yo no tengo necesidad de que todo el mundo esté encima mío. A mí me gusta estar en mi habitación, no me gusta salir de ella. Esa es la persona que ama la soledad. Entonces la soledad pone una distancia de los demás. Si empieza a amar, si empieza a amar, entonces
se va a ir acostumbrando a quedar solo, y entonces esa costumbre es lo que muchas personas se van viendo afectadas por esa soledad. Entonces, si vemos que situaciones como esas están a nuestro alrededor, o si nos ha pasado en algún momento, donde nos vamos viendo como que nos acostumbramos mucho a eso y como que nos sentimos muy bien y como que yo no tengo problema. Y aquí voy a hacer una aclaración, y esta aclaración es súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer de cuenta que hay un hilo muy delgado. Ese hilo muy delgado, en un lado imagínese la soledad, en otro lado ponga el apego. Entre estas dos cosas hay una gran diferencia, y hay personas que son muy apegadas a otras, pero hay otras personas que tienden a ser muy solas, y todas dos son un error. Tanto el que es muy apegado y que no le gusta estar solo y dice, no, es que yo prefiero tener en mi casa a mucha gente, yo prefiero compartir con muchos, estar con muchos y que todo el tiempo estén con esa persona, es porque hay un apego terrible, es un apego terrible que tiene a esas personas, y por eso es que le gusta mantener acompañado y no le gusta estar solo. Pero también vemos a la otra persona, que es una persona que de pronto es sola, es una persona que ama la soledad. Entonces, en realidad nuestro equilibrio debe ser tener unas buenas relaciones, tanto con la familia, con los familiares, con amigos, pero no estar en ninguno de los dos casos, ¿verdad? Porque ninguno de los dos nos va a llevar a bendición, tanto el que es apegado y no le gusta estar solo, tanto el que mantiene solo, ¿sí? Tiene un problema de una marca que lleva, de un trauma que lleva por la soledad. Entonces ninguno de los dos es sano, y eso tiene que quedar muy claro para nuestras vidas. Como hijos de Dios tenemos que tener esa área muy sana, donde si estamos con gente no estamos buscando en ellos no estar solos, sino que ni estar apegados. Pero si estamos solos, no lo amamos todo el tiempo. Y ahí nos vamos dando cuenta si nosotros está esta área sana y estable. Amén. Entonces, si en nosotros está este problema de la soledad, pues tenemos el remedio más efectivo. ¿Cuál es el remedio más efectivo? La ciencia sabe reconocer el problema del ser humano, pero no solucionarlo, ¿sí? Y esa es de pronto muchas veces ideas de psicología. Hay cosas muy buenas que ellos nos enseñan, pero hay otras que no. Entonces es allí donde nosotros vamos entendiendo que hay cosas que el ser humano tiene, que solamente el Señor puede venir y sanar, puede venir y restaurar, puede venir y cambiar, ¿verdad? Porque vamos a la raíz de aquel problema que estamos pasando, donde solamente el Señor puede venir y transformar. Amén. Entonces vamos a orar por esta palabra, vamos a orar para que nuestra vida sea transformada, para que el Señor obre en nosotros. Amado Señor, hoy te bendecimos este tiempo maravilloso de tu palabra, donde tú nos enseñas, Señor, que se han habido en nosotros, Señor, esos sentimientos de soledad, esos sentimientos donde tal vez nos sentimos, Señor, como que nadie está con nosotros, Señor. Es porque han habido problemas en nosotros en estas áreas, Señor, donde nos sentimos solos, donde nos sentimos que no tenemos ayuda de nadie, donde nos sentimos, Señor, que nadie está a nuestro cuidado, Señor. Padre, donde tal vez nos sentimos desprotegidos, donde nos sentimos que a nadie le importamos, Señor. Hoy, Señor, te entregamos esta área de nuestra vida. Hoy te entrego, dígale ahí al Señor, hoy te entrego esto, hoy renuncio, Señor, y también reconozco que tengo un problema en esta área de mi vida, Señor, porque tal vez desde niño, desde niña, Señor, el enemigo infundó en mí, tal vez el enemigo me llevó a no creer en ti, Señor, y quiso dañar esta área de mi vida, pero que ahora lo entiendo, Señor, que Señor, yo no estoy solo, yo no estoy sola, Señor, que tú estás conmigo como tú lo prometiste en tu palabra, que tú estarías conmigo hasta el fin del mundo, Señor, que tú no me dejarías, que tú no me desampararías. Dile ahí al Señor,
Por eso, Señor, hoy te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres el único que puede sanar estas cosas en mi vida. Tú eres el único que, aunque tú nos dejaste la ciencia para aprender, Señor, para saber que somos humanos, Señor, y que pueden haber muchas soluciones, Señor, tal vez ellos no pueden llegar a la raíz de este problema. Ellos no pueden llegar allá a lo profundo del alma, sino solamente tú, Señor, tú que eres espíritu, puedes llegar a lo profundo de nuestra alma y trabajar en ese problema, Señor, de la soledad. Señor, hoy te lo entregamos y renunciamos a la soledad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Qué bendición este tiempo de la palabra del Señor, de aprender de ella, de ver los ejemplos a través de David, de Lot con sus hijas. Y bueno, espero que hayas aprendido sobre este tema y que sea de muchísima bendición para ti y para todos los tuyos. Mil y mil bendiciones. Soy la pastora Juliana Monar. Nos vemos en una próxima enseñanza. Chao, chao.